La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, les da la más cordial bienvenida al Orientatón 2022. Las facultades abren sus puertas y los profesores te orientan. A continuación, tendremos el panel del Instituto de Energías Renovables. Esta actividad dará inicio en unos minutos. Muy buenos días. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este panel de profesores. Las entidades académicas abren sus puertas y los profesores te orientan, en el marco del Orientatón UNAM 2022, donde tendremos la participación de las y los profesores del Instituto de Energías Renovables. Antes de dar inicio al panel, me permito explicar brevemente la dinámica de este. Durante los siguientes minutos, el moderador del panel planteará algunas preguntas a las y los panelistas, las cuales deberán responder en un tiempo máximo de 2 minutos por pregunta. Al finalizar las rondas acordadas, el moderador hará las preguntas que ustedes nos hagan llegar, teniendo un tiempo máximo de 15 minutos para responderlas. Por ello, solicitamos de la manera más atenta a quienes nos están acompañando en esta transmisión, nos hagan llegar sus preguntas en la sección de comentarios de las plataformas donde nos estén siguiendo. Para moderar el panel del Instituto de Energías Renovables, tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Alejandro Wong Loya, a quien le pregunto, ¿está usted listo, doctor Wong, para iniciar? Perfecto, muy bien, estamos listos. Adelante, por favor. Gracias, pues bienvenidas, bienvenidos. Todas las personas que nos acompañan, les agradecemos su presencia y que, bueno, tengan interés en esta licenciatura que les vamos a presentar, que se da en el Instituto de Energías Renovables, que es Ingeniería en Energías Renovables. Y para platicar con nosotros, me permito presentar a la maestra Nicté Luna, quien es comunicadora de la ciencia del Instituto de Energías Renovables, ganadora del reconocimiento al mérito estatal en la categoría de comunicación de la ciencia, a la maestra, perdón, a la doctora María de Jesús Pérez Orozco,
quien es licenciada en informática con estudios tecnológicos de la información, es técnica académica titular A de nuestro instituto y se especializa en el uso y desarrollo de sistemas de información de bases de datos para la planeación energética y fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2022. También les presento al doctor Jesús Antonio del Río Portilla, investigador titular C, SNI 3, cuenta con una buena cantidad de artículos publicados, patentes otorgadas y libros. Además, tiene un especial gusto por la docencia y la divulgación, aparte de la investigación que realiza. Y bueno, nuestras académicas y nuestro académico también tienen un gusto especial por la docencia y son parte importante de la licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables. Entonces, para empezar con este panel, pues me gustaría preguntarle a la maestra Nicté que nos dijera cuál es la importancia de los estudios universitarios. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la respuesta a esta pregunta quiero enmarcarla en estas cuatro aspectos. Algunas razones para estudiar una carrera universitaria es porque estudiar en la universidad nos permite ampliar nuestra visión y tener una visión más crítica, porque nuestra profesionalización va a ser más avanzada que en una carrera técnica. De acuerdo en el campo en donde estemos, tendremos un mejor desempeño y estaremos mucho más preparadas en estas áreas. También nos da la oportunidad de especializarnos, ya que para poder tener una maestría o un doctorado y poder abonar desde otras perspectivas al campo de conocimiento en el que nos vamos a desempeñar, pensemos en este caso en las energías renovables, requerimos como mínimo una licenciatura. Por supuesto, al igual que en otras carreras, estudiar una licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables nos va a permitir abrir mejores ofertas de trabajo, tener la oportunidad de participar por puestos de trabajo que estén en puestos más altos. Pensemos a lo mejor en algunas jefaturas, y eso va a reflejarse en el ingreso económico que estaremos percibiendo por el trabajo laboral que realizamos. Esas serían mis respuestas. Muy bien, muchas gracias, Nicté. Ahora me gustaría preguntarle al doctor del Río que nos dijera cuál es el quehacer de los profesionistas, ya que este es un punto muy importante que pues nos interesa a todos cuando vamos a elegir una carrera. Muy bien, gracias Jorge, gracias por la oportunidad de platicar con los futuros y futuras ingenieras e ingenieros en energías renovables. Voy a presentar, por favor. Gracias, aquí está mi presentación. Antes de decir qué hace alguien que se dedica a la ingeniería en energías renovables, es muy importante decir qué son las fuentes renovables. Nosotros conocemos las fuentes no renovables. Estos son los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural y cualquiera de sus derivados, el diésel, la gasolina, etc. Y las fuentes renovables son fuentes de energía que se utilizan a una tasa menor de la que se renueva. Es decir, nosotros las podemos usar, pero siempre las vamos a tener disponibles en el sentido de que al día siguiente va a haber esa energía. ¿Cuáles son esas energías? Pues esas energías son la energía solar fotovoltaica, que es la con la que podemos producir directamente energía eléctrica con la luz del sol, la fototérmica, que la usamos para calentar fundamentalmente agua o algún otro fluido, pero también la energía eólica, que es la energía que con el viento podemos producir energía eléctrica o la podemos utilizar para mover algún artefacto, por ejemplo, una bomba de agua. La energía geotérmica, que también nos sirve para calentar algunas habitaciones o para producir energía eléctrica. Lo mismo la energía hidráulica, que produce energía eléctrica, la energía oceánica también, y los biocombustibles. Los biocombustibles, nosotros preferimos aquellos que se generan con base en residuos. O sea, son residuos biológicos que los podemos transformar en combustibles. ¿Y qué hace alguien que se dedica a la ingeniería en energías renovables?
Pues simplemente transforma todo el uso de la energía en nuestro entorno. Por ejemplo, podemos tener almacenamiento de energía con biocombustibles o el hidrógeno en baterías. Una persona que se dedica a la ingeniería en energías renovables genera opciones para almacenar la energía y entonces transformar el entorno. Pero también en el campo, por ejemplo, en el campo tenemos muchos desechos agrícolas y con estos desechos agrícolas se pueden transformar en biocombustibles o en productos orgánicos con valor agregado. Aquella persona que hace ingeniería en energías renovables puede tomar el bagazo de caña, puede tomar la cascarilla del café o el rastrojo del maíz y con ello producir biocombustibles o productos con alto valor de intercambio. También instala plantas eólicas. Plantas eólicas en una buena porción de nuestra costa tenemos los vientos de brisa en la mañana y en la tarde y con eso se puede generar electricidad. O hay campos en Jalisco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y por supuesto en el Istmo de Tehuantepec para producir energía eléctrica con aerogeneradores. Otro de los aspectos importantes es el manejo y uso eficiente de energía en las edificaciones. Cualquier persona que se dedique a energías renovables puede tratar de hacer eficiente el uso de la energía. Y de lo más importante es la consideración de usar la propia edificación para generar energía. Es decir, por ejemplo, hasta arriba podemos poner paneles fotovoltaicos o aerogeneradores o el tratamiento de las aguas residuales, transformarlo en una fuente de energía. Por supuesto, los calentadores solares, como ya les dije, son realizados por ingenieros en energías renovables. Las buenas instalaciones son hechas por ingenieras en energías renovables, lo mismo que los paneles fotovoltaicos. Aquí estamos viendo en la figura unos paneles fotovoltaicos que con ellos podemos utilizarlo en la mayoría del territorio nacional. Son más baratos que los combustibles fósiles. Hoy en día, la electricidad generada con fotovoltaicos es más barata que la energía de los combustibles fósiles. Y de lo más importante, estos paneles fotovoltaicos no emiten gases de efecto invernadero que hoy nos están causando un verdadero daño. También podemos trabajar en aspectos de electromovilidad para hacer uso de vehículos eléctricos o vehículos con hidrógeno. El personal que termina nuestra carrera en energías renovables se ha incorporado a algunas compañías donde el principal producto es la electromovilidad. También una de las cosas importantes es que en nuestro instituto, las personas que están cursando con nosotros, el estudiantado, combate la pobreza energética. Esta es una de las tareas que estamos más comprometidos. Y, por supuesto, en la inclusión de mujeres, tanto en la evaluación como en los indicadores, la conceptualización y la construcción e implementación de las soluciones sustentables. Entonces, Jorge, como verás, la persona que se dedica a ingeniería en energías renovables tiene un amplio espectro de desarrollo, tiene posibilidades de trabajar en muy diversos campos y, bueno, aquí en el instituto abordamos la mayoría, bueno, todo lo que les dije, hay grupos que están haciendo investigaciones en este sentido. Entonces, yo aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Es importante que conozcamos cuál es el quehacer de los profesionistas, como muy claramente nos lo ha explicado el doctor Del Río. Y bueno, algo importante también que nos interesa es cuál es el futuro de las profesiones en el contexto actual. Entonces, me gustaría preguntarle a la maestra Nicté sobre este tema, porque es algo que nos llama mucho la atención también. Ya sabemos, ya nos explicaron qué hace un profesionista y ahora cuál es el futuro al que nos enfrentamos. Por favor, Nicté. Sí, claro que sí. Me gustaría compartir con la audiencia cómo está la situación de empleabilidad en términos de energías renovables actualmente, porque eso nos va a permitir ver cuál va a ser el escenario a futuro y son buenas noticias las que les traigo. Recuerdo que no hace mucho se decía que las energías renovables son las energías del futuro y la verdad es que ahora son las energías del presente, son por las que tenemos que estar apostando y tenemos que estar implementando y aprovechando en todas las regiones del país y de todo el mundo. Y ya es una realidad, tanto así que para el 2020
ya se habían alcanzado los 12,000 millones de trabajos en materia de energías renovables. Ustedes ven aquí en la barrita amarilla, son casi 4 millones de empleos que se registraron en solar fotovoltaica. Después sigue en bioenergía, un poquito más de 3,5. Después, la tercera fuente de energía renovable que más se emplea en el mundo, son datos mundiales, es la hidroenergía, seguida de la energía eólica. Después tenemos la parte que también es solar, pero para aplicaciones de calentamiento y de enfriamiento y otras fuentes de energía eh, menos de menos de 3,3 millones de trabajos. Entonces, hay una promesa bastante interesante para quienes se forman en energías renovables. También quiero compartirles cómo es la formación actual de quienes trabajan en energías renovables para que vean que aun cuando ya empieza a haber esta empleabilidad en materia de energías renovables, al menos en estas energías que es la solar y la del viento, energía solar fotovoltaica, energía solar para el calentamiento de agua, el viento terrestre, pero también estas turbinas de viento que se instalan en los mares, todavía predomina la baja certificación, es decir, las carreras técnicas, pero es importante impulsar la formación universitaria porque es a partir de esta formación que vamos a poder dar el impulso para nuevas tecnologías y seguir resolviendo problemas que persisten en las energías renovables todavía. Aunque ya funcionan, ya podemos aprovecharlas, aún hay retos que resolver y esos los vamos a resolver si hacemos investigación en temas de energías renovables. Y por último, voy a robar unos 30 segundos más porque a mí me gusta hablar también de las mujeres en las energías renovables. Y vamos a ver que es un campo que empieza a sumar energías renovables a diferencia de los hidrocarburos, que está sumamente masculinizado. Las energías renovables han abierto los espacios para las mujeres. Solo hay que echarle un ojo también en dónde estamos las mujeres cuando hablamos de materia en energías renovables. Estamos predominando sobre todo en puestos administrativos y mucho responde a nuestra razón de género, ¿no? Hay un porcentaje que no está profesionalizado en materia de ciencia y tecnología y hay un 28% que sí están formados en áreas de ciencia, tecnología e innovación. Y matemáticas, ingenierías, aquí entran también. Entonces, este es el porcentaje que a mí me gustaría incrementar en el futuro y para ello, este es un espacio para invitarles a ellas y a ellos para que se sumen a las licenciaturas de Ingeniería en Energías Renovables y podamos tener un mundo que trabaje con estas fuentes de energías renovables. Muchas gracias, Nicte. Creo que es muy importante esto que mencionas y comentarle a la audiencia que nuestra ingeniería, es decir, la ingeniería de energías renovables, está alcanzando ya una paridad de género, es decir, nuestro estudiantado está compuesto en mitad hombres, mitad mujeres. Y esto es muy interesante porque permite un desarrollo de todos y de todas y es una muy buena opción para todas las personas que quieren estudiar energías renovables. Y es un tema que hay que tomar en cuenta. Y bueno, ya que hemos ido platicando del futuro de esta profesión, de qué hacen, pues es muy importante que también veamos el contexto del estudiantado. Y bueno, me gustaría preguntarle a María de Jesús, pues que nos dijera quiénes son los estudiantes exitosos, qué perfiles tenemos. Entonces, adelante, María de Jesús, por favor. Sí, gracias. Creo que ya ven mi pantalla. Ok, pues sí, gracias, doctor. Pues a manera de introducción, déjenme comentarles que en el contexto del tema que estamos abordando hoy, podemos entender el éxito como el resultado satisfactorio de algo que logramos, ¿no? Y el éxito lo va a definir cada persona, por lo que no hay
una fórmula o una regla escrita que funcione igual para todos. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y cualidades diferentes para conseguirlo, así que es muy importante cultivarlas. En lo que he visto en mi experiencia como profesora en la licenciatura de energías renovables, los estudiantes exitosos tienen alguna o varias de las siguientes características. Van a ser aquellos que tienen claros sus objetivos, es decir, partieron de conocer exactamente qué los motivó a estudiar una licenciatura. Posteriormente, de concluir sus estudios de preparatoria o bachillerato, ¿cuáles fueron las razones por las que eligieron esta carrera? Y finalmente, desde el inicio de su carrera, se preguntaron a dónde querían llegar, ya que esa es una pregunta muy importante para poder definir con claridad nuestra meta. Además, se proyectaron hacia el futuro algunos años para identificar cuáles eran sus aspiraciones profesionales. Los estudiantes exitosos son o se esfuerzan por ser organizados, aprenden a manejar sus tiempos y no dejan cosas al final, ¿no? Ni una tarea, estudiar para los exámenes, algún proyecto. Saben que hay tiempo para todo y lo distribuyen de una manera adecuada. Saben que hay tiempo para estudiar, para divertirse, para convivir con la familia y con los amigos. Encuentran razones para motivarse. Son curiosos. En clase participan, no se quedan con dudas, investigan y muchas veces profundizan en los temas que ven durante la carrera. También saben trabajar en equipo, ya que esta cualidad es muy importante no solo para ser exitosos en la carrera profesional, sino en muchos ámbitos de nuestra vida. Los estudiantes exitosos tienen pasión y mucho gusto por aprender, pero tienen y asumen una responsabilidad consciente de todas sus actividades, sus tareas, sus proyectos, el prepararse para los exámenes. Se ponen metas académicas como, por ejemplo, obtener un buen promedio, tomar cursos adicionales que ayuden a su preparación, titularse en tiempo. Esto de la responsabilidad es muy importante para todos, ya que en un futuro, chicos, ustedes serán los únicos responsables de encontrar un empleo, de desarrollarse y de seguir creciendo. También los estudiantes exitosos son participativos, disciplinados y proactivos. Muchas gracias, María de Jesús. Entonces, como pueden ver, pues tenemos ya un perfil que nos ha platicado María de Jesús de los estudiantes exitosos. Y si se dan cuenta, pues está muy ligado con todo lo que nos han platicado también Nicté y Toño, ¿no? Desde qué hace el profesionista, cómo está el futuro. Y ahora, pues también es importante que veamos nuestro contexto social. Y para esto le vamos a pedir al doctor Del Río que nos platique cuál es la importancia de los profesionistas que se dedican a energías renovables en la solución de los problemas sociales, que es un tema muy importante al cual debemos enfocarnos. Por favor, Toño. Tu micrófono, Toño. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, y perdón por tenerlo apagado, pero se me olvidó prenderlo. Bueno, lo que quería comentarles rápidamente es que el principal problema que resuelven las energías renovables es la sustitución de los combustibles fósiles. Como les comentaba, los combustibles fósiles son originarios del petróleo, el carbón, el gas y ahora sus derivados como la gasolina y el diésel. Y todos esos combustibles nos permitieron construir el mundo que tenemos hoy. Los beneficios que tenemos muchas de las personas que habitamos y mucha de la población mexicana a bienes y servicios. O en este momento nos estamos comunicando gracias a la electricidad que se genera con los combustibles fósiles. Sin embargo, nosotros con un uso irracional y sin conocimiento hemos
propiciado el cambio en la atmósfera. Y esto se conoce como el cambio climático. Y este cambio climático nos está afectando. Cada vez hay más eventos que pueden causar desastres en nuestra población, como los huracanes, las tormentas, las inundaciones. Es decir, estamos contaminando a nuestro planeta. La quema de combustibles fósiles para generar la energía que hoy usamos es la que está causando el efecto invernadero y cambia el clima. Y lo que les puedo decir es que las energías renovables ayudan a combatir estos efectos, al no emitir gases de efecto invernadero. Eso es de lo más importante. Quiero comentarles que tenemos muchísimas formas de energía. Ustedes los conocen en sus cursos de física, que tenemos diferentes manifestaciones de la energía, desde la energía química, la energía mecánica, la luminosa, la sonora, la calorífica, la magnética, la cinética. Todas estas son diferentes formas de energía y nosotros las usamos de muy diversas formas. Por ejemplo, al caminar nosotros utilizamos la energía que usamos cuando nos alimentamos o también cuando usamos el transporte en bicicleta, nosotros estamos utilizando la energía de nuestra alimentación. Pero también usamos la energía al hacer ejercicio. Precisamente nuestros alimentos nos proveen la energía para hacer ejercicio y estar saludables. Pero también nos ayudan a cocinar. La energía que está almacenada en los alimentos o en la leña nos permite cocinar y calentar los alimentos. Y entonces la podemos transformar en energía calorífica, eléctrica, biomasa, magnética. Ahí estamos resolviendo nuestra vida diaria. También los hábitos de higiene, la energía solar para calentar agua, pues nos ayuda a cuestiones de higiene. Y hoy en día todos y todas utilizamos teléfonos celulares. Y la energía de esos teléfonos precisamente viene de fuentes que pudieran ser renovables. Entonces, estos son los problemas que están resolviendo las personas que se dedican a ingeniería en energías renovables. Lo que queremos es una población sustentable. Lo que queremos, y lo estamos sufriendo, es que la energía puede ser utilizada de una manera en donde no sea sustentable, que quiere decir que lo que usamos hoy, las generaciones futuras no lo van a poder usar. O lo que usamos nosotros en algunos lugares de México no lo usan en otros. Esto no es sustentabilidad. Entonces, en el instituto nos enfocamos a revisar y proponer soluciones que sean sustentables. Y estas soluciones sustentables, lo que quiere decir es de que para generar una verdadera solución y resolver una problemática social, la solución energética debe fijarse en 4 pilares. Debe fijarse en la naturaleza, en la economía, en la sociedad y en la forma de organización. Esto último quiere decir que es diferente la organización de las personas en el sur de México que en el norte, y las soluciones energéticas deben también considerar estas diversidades. Y no es lo mismo generar energía en la selva baja caducifolia de Morelos o en la selva alta de Chiapas que en el desierto de Sonora. Debemos considerar a la naturaleza y los aspectos económicos. Entonces, fundamentalmente, quiero decirles, en el instituto trabajamos en 4 dimensiones: la naturaleza, la economía, la sociedad y las organizaciones, para dar soluciones energéticas, verdaderas soluciones a la demanda para las necesidades que la gente quiera. No hay que proponer soluciones sin que la gente decida para qué lo va a utilizar. Por esa razón decimos que en el instituto nos enfocamos hacia la sociedad, pero desde el punto de vista tecnológico. Y creo que con eso termino yo. Muchas gracias, Jorge. Espero haber estado en tiempo. Muchas gracias, Toño. Bueno, como pueden ver ustedes, pues las profesiones en general requerimos que tengan un impacto en la sociedad, y en específico la ingeniería en energías renovables, por todos los aspectos que se tratan, por el quehacer que tienen nuestros ingenieros y nuestras ingenieras, por todo lo que hemos comentado, pues estamos muy relacionados con la sociedad, con impulsar el desarrollo de la sociedad, con tener una sociedad equitativa. Y bueno, algo muy importante para ir cerrando estas intervenciones es el estudiante, la estudiante que está en ingeniería en energías renovables, pues siempre busca los aspectos más importantes para lograr el éxito en la carrera. Y entonces le pediríamos a María de Jesús si nos platica cómo lograr el éxito en la carrera.
Sí, muchas gracias, doctor Wong. Pues miren, me gustaría compartirles algunos elementos que pudieran considerarse para poder lograr el éxito durante la carrera, ¿no? Creo que una de las principales, o de la que no debemos de perder el enfoque, es establecer metas académicas, nuestras propias metas académicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos van a dar la dirección para llegar a tener un crecimiento profesional que sea satisfactorio para nosotros. Debe de haber metas bien definidas desde el inicio para llegar a un buen término al final de ella, ¿no? Debemos de establecer nuestras metas siendo realistas y poniéndolas en la balanza con otras metas que tengamos en nuestra vida. Es importante organizar nuestro tiempo, ¿no? La licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables es una carrera multidisciplinaria que comprende asignaturas de ciencia básica, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, de ciencias sociales y humanidades, por lo que cada una de ellas presentará un reto diferente. Es importante que logremos organizar nuestro tiempo de manera que podamos dedicarle el necesario para cada una de ellas, ya que nosotros tenemos habilidades y conocimientos diferentes para abordar cada uno de esos temas. Conociendo a tus profesores y sus métodos de enseñanza, no solo conocer los temarios de tus materias, sino realmente conocer cómo te va a evaluar tu profesor. Eso es importante saberlo, porque así darás prioridades, establecerás tus objetivos a corto plazo. Además, podrás implementar tus propias estrategias para retener el conocimiento y aprovecharlo al máximo. Es importante que logres saber cuál es la estrategia que mejor te conviene durante tu carrera. Siendo parte de una red, ¿no? Es importante además que puedas integrarte en todas las actividades que se realizan en la institución en la que decidas estudiar, ¿no? En el Instituto de Energías Renovables, además de la parte académica de las materias que comprenden la licenciatura, se ofrecen otros cursos que pueden complementar y apoyar más tu desarrollo profesional. Pudieras integrarte también en talleres, asistir a seminarios, aprovechar el uso de la infraestructura que nos brinda la institución y ser parte de una vida universitaria que te haga sentir un estudiante más pleno e integrado. Todo eso va a fortalecer tu desarrollo profesional. Y debemos también aprovechar al máximo el uso de la infraestructura, tanto física como tecnológica, desde las aulas, los laboratorios, la biblioteca, el centro de cómputo, toda la tecnología con la que se cuenta. Recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de México nos proporciona todos estos recursos que podemos aprovechar y utilizar para poder lograr el éxito en nuestra carrera. Finalmente, me gustaría comentarles pues, que nuestros egresados han logrado el éxito no solo durante su carrera. Muchos de ellos han lograr el éxito una vez que salieron de aquí, ¿no? Muchos se encuentran actualmente involucrados en actividades de investigación, diseño y desarrollo e innovación en el área de las energías renovables. Entonces, no hay límites más que el que nosotros mismos nos impongamos para poder tener un éxito en la carrera. Y eso es a base de mucho esfuerzo, mucha perseverancia y constancia. Muchas gracias, María de Jesús. Bueno, como ustedes pueden ver, hay toda una serie de habilidades y de destrezas que nos han comentado para lograr el éxito en la carrera. Y que, bueno, algo muy importante que quisiéramos platicarles también
es esto de cómo elegir carrera, qué recomendaciones tenemos. Porque es muy importante la elección de carrera, pues es probablemente una de las decisiones más importantes de su vida. Están escogiendo a qué se van a dedicar profesionalmente, es decir, cómo va a ser su vida de aquí en adelante. Y entonces, dentro de estas recomendaciones, lo primero es dedicarnos a algo que nos guste. Muchas veces escuchamos de muchas carreras novedosas o que están de moda, pero si el área de esa carrera no es de nuestro interés, pues aunque nuestro mejor amigo, nuestro primo, nuestro tío vaya para esa carrera, pues no necesariamente va a ser para nosotros. Entonces, la primera recomendación que les podríamos hacer y que hemos platicado ya con los panelistas es, pues primero, tener la mejor información. Y bueno, en este gran esfuerzo de la DEGOAE, en este orientatón, pues ustedes van a recibir o pueden recibir toda la información de las diferentes licenciaturas. Y lo primero es ver de qué se trata esta licenciatura, esta y todas. Porque las mejores decisiones que ustedes van a tomar a lo largo de su vida es con información. Si estamos bien informados, podremos tomar una muy buena decisión. También es importante ver qué es lo que nos pide cada licenciatura. Algunas se ofrecen en Ciudad Universitaria, otras se ofrecen en algún otro estado, como es la licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, que se da en el Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos, que es una de las sedes de la LIER, la otra es Juriquilla. Y entonces esto implica diferentes situaciones. Algunos de ustedes tendrían que mudarse del lugar donde viven y es algo a tomar en cuenta. También es importante que ustedes vean que la licenciatura pues es una carrera de acceso indirecto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ustedes podrán acceder a una licenciatura en la UNAM y a la par hacer el proceso para entrar a la LIER. ¿Sí? Entonces, toda la información de los procesos, de los tipos de carrera, la duración de la carrera, pues les va a ayudar a tener una muy buena idea de qué se trata lo que ustedes van a hacer y esto les va a permitir tomar una decisión entre ustedes y sus familias. Entonces, es muy importante que nos demos el tiempo de estar escuchando la mayor cantidad de pláticas que puedan, de entrar a la página de GOAE y buscar toda la información. Y ustedes también ser muy honestos con ustedes mismos y determinar qué áreas del conocimiento les gustan. Ustedes pueden ver que lo que nos han platicado Nicté, Toño y María de Jesús, pues son temas muy interesantes que nos pueden entusiasmar muchísimo y que nos mencionan que hay un amplio campo de trabajo, muchas cosas a las que nos podemos dedicar. Entonces, estamos conociendo esta carrera, pues dense el tiempo de conocerlas todas y bueno, si ustedes deciden la ingeniería en energías renovables, pues es una muy buena opción, los esperaremos con los brazos abiertos. Y bueno, también les pediríamos ahorita en este momento que, bueno, todas las dudas que ustedes puedan tener, pues nos las hagan llegar, ya sea por preguntas allí en Facebook, que también pues están en algunas láminas, vieron los correos tanto de María de Jesús, de Nicté y de Toño, pudieran ustedes escribir un correo. Y bueno, vamos a leer antes de finalizar algunas preguntas y me gustaría que nuestros panelistas las fueran respondiendo. Si quieren, se las dirijo. Y bueno, la primera pregunta que tenemos nos dicen, ¿qué consideran debería saber cualquier aspirante antes de entrar al IER? Si nos haces favor, Toño, de contestarnos. Gracias, Jorge. Bueno, y como ya les platicamos, la ingeniería en energías renovables es una ingeniería, digamos, más diversa que muchas otras. Tenemos que tener en cuenta aspectos biológicos, aspectos económicos, aspectos sociales. Entonces, una buena formación en matemáticas y las ciencias como química, biología y física es importante, pero también la parte social. También la parte social es importante. Entonces, alguna optativa en esta área o la formación misma de leer documentos o de ver
información relacionadas con aspectos sociales es importante. Las matemáticas son fundamentales y las ciencias como física, matemáticas, son fundamentales. Entonces, sí se requiere que haya una formación integral. Ahora, la mayoría del conocimiento que van a aplicar después se da en el instituto, se da en la licenciatura misma, pero una buena formación en bachillerato. Y yo creo que más que la formación académica, también es importante las actitudes que ya señalaron tanto María de Jesús como Nicté. La forma en la cómo ver la vida, yo creo que es importante. Entonces, se requiere una persona más que nada comprometida con querer, conocer, saber, desarrollar, construir e influir en nuestro entorno cercano. No sé si te pareció razonable lo que contesté, Jorge. Muy bien, muchas gracias, Toño. Creo que esto nos da una respuesta bastante amplia de lo que preguntara. Otra pregunta, y que es bastante interesante, nos ponen, si se me dificultan las matemáticas, ¿puedo estudiar en el IER? No sé si quisieras contestarnos, Nicté. Como les compartía el doctor Antonio del Río, sí es deseable tener una formación buena en estas áreas de matemáticas, física, química y biología, porque eso va a facilitarles la vida en los primeros semestres y a lo largo de la carrera, ¿no? Sin embargo, considero que pues las matemáticas es un campo de conocimiento que vas desarrollando en la medida que lo vas estudiando y lo vas practicando. No diría que si se te dificultan, entonces desertes de la opción de la carrera, sino eso va a implicar más bien que tengas que buscar otras estrategias que te permitan sacar adelante la materia relacionada a álgebra, donde van a haber muchas matemáticas, porque sí, o sea, es una ingeniería en energías renovables y las matemáticas abundan a lo largo de los semestres. Entonces, les va a costar, pero lo van a lograr. Tenemos estudiantes que tienen, no todos nuestros estudiantes tienen una habilidad tan espectacular en las matemáticas y aún así logran salir adelante con las materias, ¿no? Entonces, solamente es buscar estrategias que nos permitan sacar las materias relacionadas a las áreas que tenemos puntos débiles y mucho de lo que se da en el instituto es el compañerismo, que pueden recurrir a compañeros de otros semestres que estén más avanzados para que les puedan ayudar en la resolución de algunos problemas que estén teniendo en las materias. Muy bien, muchas gracias, Nicté. Bueno, tenemos varias preguntas. La que sigue me voy a permitir contestarla yo, que dice, ¿qué tipos de apoyo ofrece el IER para las o los alumnos que presentan dudas sobre su carrera una vez que han ingresado a ella? Bueno, una vez que ustedes ya están con nosotros, tenemos un gran apoyo, tenemos una coordinación de orientación que les va a ayudar en el seguimiento. Tenemos también un programa de tutorías donde algún académico les va a acompañar. Y como les dijo Nicté, tenemos una comunidad muy pues comprensible, muy amigable, donde todos ayudan a todos. Algo muy importante en el instituto es que ustedes podrán platicar con sus compañeros, con los investigadores en el momento que ustedes lo quieran. Aquí es muy común que todos estemos conviviendo en muchas actividades, desde las académicas, las deportivas, las culturales. Entonces, si en algún momento hay alguna duda, ustedes con toda tranquilidad van al cubículo o a la oficina con quien tengan que hablar y tendrán las puertas abiertas. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay mucho apoyo y mucho seguimiento. La siguiente pregunta que tenemos nos ponen, ¿es muy costoso estudiar una carrera en el instituto? ¿Nos podrías comentar algo de esto, María de Jesús, por favor? Pues costoso en términos de inscripciones, pagos, cuestiones que
que sean de pagos de la licenciatura, creo que no, ¿no? Tenemos una universidad muy bondadosa, que es simbólico realmente lo que cobra por estudiar en ella. Sin embargo, creo que es importante que los estudiantes tomen en cuenta que si son de otro estado o se van a mover de ciudad, sí platiquen y dialoguen sobre este aspecto con su familia, ¿no? Y que sea una decisión que se tome en familia, porque pudiera ser que ese sí sea un costo, ¿no? O una dificultad en el caso de algunos de ustedes, de alguno de los estudiantes, puesto que tengan que pagar rentas de hospedaje, comidas, pasajes, y que realmente ese sí implique un gasto, ¿no? Que no puedan ser tan fácil llevarlo. Sin embargo, como todos bien sabemos, todas las familias mexicanas, pues siempre nos vamos a esforzar por nuestros hijos, y creo que siempre puede haber soluciones, ¿no? O solicitar tal vez becas o apoyos económicos para la alimentación, ¿no? Que hay un programa de becas alimenticias, por ejemplo, en el instituto, y que bueno, eso es un apoyo para los chicos también. Bien. Muchas gracias, María de Jesús. Bueno, la siguiente pregunta ¿es necesario dominar el inglés para cursar la licenciatura en energías renovables? Nicté, ¿nos podrías comentar algo de esto? Justamente la semana pasada platicaba con dos estudiantes de la licenciatura, a quienes les doy clase para compartir experiencias de las lecturas que se hacen a lo largo de la carrera. Y una de las cosas que me compartían es que en la carrera, después de los primeros 2 semestres, ya empiezan a haber lecturas mucho más especializadas con el lenguaje de inglés. Ajá. Entonces, aprovechan los primeros dos semestres. Sí hay lecturas que les proporcionan el personal docente para su formación que son en español. Sin embargo, en la medida que van avanzando, el inglés se vuelve el idioma oficial de las lecturas que van a recibir para las materias. Entonces, sería conveniente que a la par, si aún no tienen un manejo del inglés básico, o sea, no con un lenguaje técnico, ese se va ganando en la medida que leemos estas lecturas, acompañen su formación de licenciatura con un curso con este idioma. Ajá, eso sería lo deseable si es que aún no tienen un manejo del inglés. Pero la carrera les va a enseñar también. Muchas gracias, Nick. Bueno, hay una pregunta y esta es pues para cualquiera, o si los tres quieren compartir, es preguntan que si alguno de los ponentes nos pudiera compartir cómo fue su proceso de elección para elegir su carrera y qué diferencias se encuentran con las nuevas generaciones. No sé quién de ustedes nos quisiera compartir. A ver, bueno, dado que Nicté y María de Jesús como que no quieren contestar mucho, les puedo contar que hace muchos años a mí me tocó decidir por una carrera en ciencias. Y esta carrera en ciencias fue motivada por las conferencias a las que asistí en lo que se llamaba el Museo Tecnológico, allá por Chapultepec. Y ahí me gustaba mucho cómo las personas que se dedicaban a hacer investigación en física nos comentaban los hallazgos que estaban encontrando o la explicación al mundo. Entonces decidí estudiar, yo soy físico, y entonces decidí estudiar física. Y después, a lo largo de la carrera, me di cuenta que me gustaba más la aplicación de la física a resolver problemáticas tecnológicas, porque quería de alguna forma hacer que la mayoría de la gente pudiera generar productos o servicios con valor de intercambio. Y entonces me empecé a dedicar a hacer investigación también en aplicaciones de la física a la energía, y nada mejor que la energía en energías renovables. Por supuesto que desde el punto de vista físico a lo mejor me fascinaba el entender el comportamiento de las partículas elementales, y la energía nuclear pudiera ser una opción, pero cuando vi el daño que causa la energía solar, la energía nuclear,
cuando vi el daño que causa la energía nuclear, decidí no hacer estudios ahí y enfocarme a la energía solar, a la energía eólica, a la geotermia, donde comparto ese gusto con Jorge. Y este es un proceso de hacia dónde quiero ir yo. Y nunca lo vi como un proceso determinando la licenciatura, saber qué hacer, sino siempre lo vi como un proceso largo, que da muchos años. Ustedes van a entrar a una licenciatura que solamente los va a formar durante 4 años, pero a lo largo de la vida es precisamente lo que les va a decir hacia dónde quieren orientarse. Entonces pueden elegir una carrera donde se formen sólidamente y ya la vida les podrá ir ayudando a que decidan a qué parte se quieren dedicar y cómo quieren contribuir a solucionar la problemática de su entorno específico. Y ese entorno específico, ustedes, los estudiantes y las estudiantes de hoy en día lo van a poder decidir. No decidan por el futuro inmediato, decidan por cómo se ven en el futuro lejano, cómo lo están haciendo. Yo así lo vi y la verdad es que soy muy feliz impartiendo clases, dando conferencias, colaborando con mis colegas en el Instituto de Energías Renovables en múltiples actividades, tanto en de desarrollo tecnológico como de docencia, como de vinculación y, ¿por qué no?, disfrutando estar con ellos y con ellas. No sé si contesté, Jorge. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, si nos puedes apoyar, Nicte, nos dicen, ¿el IER cuenta con algún programa de apoyo para las personas con discapacidad que deseen estudiar en el instituto? Al momento, lo único que contamos en relación a infraestructura es para facilitar la movilidad de personas que tengan discapacidad. Pensemos en discapacidad motriz, pero no contamos con algún profesorado que tenga especialidad en lenguaje de señas, por ejemplo, ni contenido generado para discapacidad visual. Ok. Muchas gracias, Nicte. María de Jesús, no sé si nos pudieras apoyar con la siguiente pregunta, donde nos dicen, si considero que el IER es donde quiero ingresar, ¿tendría la posibilidad en algún momento de la carrera de trabajar y estudiar? Hola, yo creo que, que sí es posible, tiene sus retos, pero nada que no se pueda lograr. Creo que hemos tenido estudiantes que han hecho ambas cosas, se preparan, se esfuerzan mucho, pero si está dentro de sus metas realizar las dos cosas, ya sea por gusto o por necesidad, porque necesiten algún ingreso para poder seguir estudiando, claro que sí se puede. Muchas gracias, María de Jesús. Y bueno, la última pregunta que tenemos aquí, Toño, si nos ayudas a responderla, nos dice, comparadas con otras instituciones del país o internacionales, ¿qué fortalezas particulares dirían que ofrece el estudiar en el IER? Bueno, el Instituto de Energías Renovables es la institución en el país que más conocimiento genera y más patentes genera en el ámbito de las energías renovables. Así de sencillo. Estamos acostumbrados en la UNAM a que sucedan este tipo de afirmaciones y esto es cierto, lo podemos averiguar con el número de artículos científicos y el número de personas que hemos formado a lo largo de la historia. En Temisco, nosotros trabajando en energías renovables, ya tenemos más de 35 años y muchas de las universidades estatales y privadas del país tienen egresados y egresadas nuestras. O sea, son ahí donde están trabajando el personal que se graduó en el instituto. Y más hoy en día tenemos a personas graduadas en compañías internacionales, compañías nacionales, y los ingenieros y las ingenieras del instituto están haciendo un excelente trabajo. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas nacionales? Somos la institución que forma más sólidamente a personas en ingeniería en energías renovables y genera conocimiento a nivel mundial. En Latinoamérica somos también de lo más sólido. A nivel internacional competimos con las grandes universidades en estas áreas.
Muchas gracias, Toño. Bueno, ahora sí, una última pregunta y esta se la dejo a Nicté, que nos dice, ¿qué le dirían a mis papás si soy mujer y quiero estudiar esta ingeniería, pero tienen miedo de que me vaya a vivir sola? Lamento que tengas que pensar esta pregunta por la condición de género, porque sabemos que las mujeres sufrimos una violencia distinta que los hombres solamente por ser mujeres, ¿no? Bueno, yo les diría que en el Instituto de Energías Renovables, como en toda la UNAM, estamos trabajando fuertemente para poder impulsar espacios que sean seguros para todas nosotras. En el Instituto de Energías Renovables cuidamos mucho el compañerismo y lo fomentamos. Entonces, todas nuestras comunidades viven, bueno, si bien no tenemos un espacio para hospedarles, entre las mismas personas que cursan las licenciaturas se acompañan para compartir la vivienda, y creo que esa es una medida que nos puede garantizar espacios seguros en la vivienda y en el traslado de la vivienda al instituto, que podríamos ser como los espacios externos a la institución en donde no podríamos controlar situaciones de violencia, pero que sepan que estamos atentos y atentas a las condiciones que puedan estar viviendo nuestros estudiantes. Entonces, yo les diría a tus papás que te apoyen a estudiar una ingeniería en energías renovables, que te apoyen a venir aquí a Temisco, porque sí vas a encontrar un espacio y mucho apoyo para lograr concluir tu carrera. Muchas gracias, Nicté. Y complementando un poco lo que comenta Nicté, todo esto pues nos está respaldado por los números. Como les comenté y les recuerdo, tenemos en nuestra matrícula 50% hombres, 50% mujeres. Y bueno, esto no se lograría si lo que nos comenta Nicté no fuera realidad. Y bueno, para cerrar, me gustaría que cada uno de nuestros panelistas le dirigiera un mensaje a todo el estudiantado de bachillerato que está escuchando este panel y que además están por elegir carrera. Entonces, me gustaría comenzar contigo, María de Jesús, si nos dieras un mensaje para estos chicos y estas chicas. Sí, bueno, yo les diría que sabemos que están en un proceso de decisión a veces complicado cuando estamos en esa edad, que lo tomen con seriedad, pero que no se sientan abrumados, que revisen en su interior qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona, porque en la medida de esa elección que tengan, de acuerdo a las habilidades que ustedes mismos identifiquen, pues la universidad se les hará más o menos complicada de acuerdo a su decisión, ¿no? Y a su revisión interna de qué es lo que quieren realmente, a dónde quieren llegar, qué les gustaría hacer, cómo se ven. Y en base a eso, decidan. Gracias, María de Jesús. Toño, por favor, si nos diriges un mensaje. Bueno, yo lo que les diría es escojan de acuerdo a sus gustos y preferencias y cómo se ven en el futuro, cómo se ven ellos y ellas, cómo se ven trabajando, cómo se ven desarrollando diferentes habilidades y qué quieren de transformación en su entorno. Esta carrera lo que hace es transforma nuestros entornos. Y les invitaría a que vinieran aquí al instituto. Es un lugar donde pueden desarrollar y pueden adquirir las herramientas y las habilidades precisamente para cambiar sus entornos. Entonces, les invito a que puedan venir aquí al instituto, pero también hay muchas otras carreras en la UNAM donde pueden hacer cuestiones similares. Todo depende de a dónde quieran enfocarse. Gracias, Toño. Y bueno, por último, Nicté, por favor. Sumaría que tengan presente que la vida universitaria va a ser el momento en donde van a tener un montón de experiencias, no solamente el enriquecimiento académico, sino será esa etapa en donde conocerán a sus mejores amigas, amigos, amigues y incluso seguramente se enamorarán miles de veces. La vida universitaria es más allá de una carrera académica, entonces si les gusta y quieren estudiar cualquiera que sea la carrera, háganlo. Muchas gracias, Nicté.
Pues les agradezco mucho y le cedo la palabra a Marco Antonio. Agradecemos la excelente participación de las y los profesores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM en este panel. Esperamos que los conocimientos y las experiencias personales, académicas y profesionales que nos han compartido hayan sido de su interés, les hayan apoyado a despejar algunas de sus dudas con relación a su elección de carrera o tal vez les haya permitido reafirmar su decisión, o en su caso, que los haya logrado entusiasmar para estudiar en este instituto. No dejen de visitar los sitios oficiales del Instituto de Energías Renovables para obtener mayor información. Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Jorge Alejandro Wong Loya, la maestra Nicté Yasmín Luna Medina, la licenciada María de Jesús Pérez Orozco y de manera particular al doctor Jesús Antonio del Río Portilla por su tiempo y experiencias compartidas. Agradecemos también a todas y todos ustedes por seguir esta transmisión y les invitamos a continuar con las actividades de este Orientatón UNAM 2022 con el siguiente panel en el que se presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Muchas gracias y hasta pronto.